Nutrición, tecnología, rendimiento deportivo. Empieza un reto, el podcast de India, presentado por Javi Guerrero y Clara Montesinos. Hoy dedicamos este episodio a uno de los deportes que más ha crecido en los últimos años. ¿Habéis visto a gente correr por las calles empujando una rueda de tractor o llevando a otra persona a caballito? Efectivamente, hoy vamos a hablar del CrossFit. Uno de los deportes que más ha crecido, como decíamos, 15.000 boxes en el mundo y 5 millones de abonados y creciendo. Así que para tratar el tema tenemos la suerte de contar con Carlos Soler, nutricionista deportivo de India, que compite en CrossFit. Hola Carlos, bienvenido. Encantado de estar aquí. Y como siempre, pues esta charla no sería lo mismo sin Javi Guerrero, nutricionista también, como sabéis. Hola Javi, ¿qué tal? Muy bien, Clara, con muchas ganas. Ay, yo también, que tenía muchas ganas de este episodio. Carlos, vamos a empezar por la pregunta de siempre que hacemos, que es ¿cuál es tu próximo reto? Vale, mi reto de 2023 es consolidarme un poco en la categoría RX de las competiciones de CrossFit. Es verdad que en el reto de 2022 he venido con el reto cumplido, que era clasificarme a la primera competición en esta categoría, pero sí, un poco la mente ya puesta en el año que viene y consolidarme en esa categoría. O sea, con los deberes hechos. ¿Cómo se nota que es de la casa, eh? Claro. Yo he descrito muy por encima lo que es el CrossFit, muy por encima. Cuéntanos tú mejor en qué se basa este deporte. Vale, al final este deporte combina diferentes movimientos funcionales realizados a una alta intensidad y prácticamente sin descanso. Este deporte lo que hace es combinar diferentes elementos gimnásticos, de fuerza y cardiovasculares, también como correr, remar o bici. Y dentro del CrossFit hay diferentes niveles, ¿no? O sea, ¿en qué se diferencia? Te he oído hablar muchas veces a ti del CrossFit Salud y el CrossFit Competición. Exacto. Yo pienso que se debería hacer esta clasificación, ¿no? Y creo que también desde lo que es la marca CrossFit se está haciendo cada vez más el diferenciar lo que es CrossFit Competición de lo que es CrossFit Salud. Al final, CrossFit Salud, estamos hablando de un usuario que va a un box o al gimnasio, sí, y realiza las clases que, digamos, ese propio box planifica. Suelen ser sesiones de 1 hora, que, bueno, dependiendo un poco del día, van cambiando, más orientadas a fuerza o más orientadas a gimnásticos, a cardio o una mezcla de todo, pero estamos hablando al final de una sesión de 1 hora. Sin embargo, cuando hablamos de CrossFit Competición, normalmente estas personas optan por planificaciones más orientadas hacia la competición, el volumen y la duración de las sesiones aumenta y por lo tanto también la intensidad. Y hay muchos mitos en torno a este deporte, yo creo que tú estarás curado de espanto ya de a ver qué dicen ahora del CrossFit, pero lo que quiero un poco hoy es que tú nos vayas dando algo de luz, ¿no? sobre todo esto. Entonces, hay una asociación muy grande en CrossFit, gano músculo, entonces me tengo que tomar un mogollón de proteínas, o también CrossFit, vengo a CrossFit para definir fuera hidratos. Vale. Es verdad que con este tipo de deporte, que tiene una variable bastante grande de fuerza, podemos pensar que la proteína va a ser lo más importante, y yo siempre intento explicar que lo más importante es, digamos, conocer el contexto de la persona, ¿de acuerdo? Es verdad que ingerir una cantidad óptima de proteína va a ser necesario, pero caer en el error de que solamente nos tenemos que centrar en este macronutriente va a ser un error, ¿de acuerdo? Encima, con todo el boom que están saliendo ahora de alimentos más proteína, pensar incluir estos alimentos sustituyendo a otros a lo mejor no es la mejor opción. Normalmente, con una alimentación bien planificada, no vamos a tener problemas en llegar a nuestro requerimiento, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que hacemos es introducir muchísima más proteína de la que de verdad necesitamos, el cuerpo la va a absorber, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no quiere decir que la vaya a utilizar para sintetizar masa muscular. Hay, digamos, otras funciones que también las va a requerir, ¿de acuerdo? Entonces, quitar ese peso de la proteína también va a ser importante para centrarnos en otros macronutrientes como pueden ser los hidratos de carbono y las grasas, que van a ser fundamentales también para el rendimiento deportivo. Encadenando un poco con la segunda pregunta que has dicho, ¿quitamos hidratos de carbono? Lo mismo. Vamos a conocer el contexto de la persona.
No puede ser lo mismo una persona que hace a lo mejor CrossFit Salud, hace 2 sesiones a la semana, pues a lo mejor esa persona sí que se puede plantear los días de entrenamiento, voy un poquito más alto de hidratos de carbono, los días que no entreno me los reduzco un poco. No, tampoco los eliminaría. Sin embargo, una persona que compite, que hace sesiones de lunes a sábado, incluso varias sesiones a lo largo del día, no puedes planificar de la misma forma. El hidrato de carbono va a tener que estar muy presente para recuperar entre esas sesiones y al final, digamos que si tu objetivo es reducir grasa, nos tendremos que centrar principalmente en lo que es la ingesta de calorías y no tanto en la de los macronutrientes. Ahora luego hablaremos más de cómo os tenéis que alimentar, que es algo que es muy genérico y que luego bajaremos un poco más, pero hablando también de qué tiene que hacer una persona que hace CrossFit, la suplementación es obligatoria porque parece que vayan de la mano o no. Bueno, yo creo que si tenemos bien planificado lo que es la alimentación y también el descanso, o sea, estas 2 patas del taburete me parecen fundamentales antes de empezar incluso a valorar o a pensar introducir cualquier suplemento. Si tienes esto controlado, sí que podemos valorar el hecho de introducir algún tipo de suplemento, que seguro que nos puede dar un extra. Pero, como he comentado, es un extra. O sea, donde no llega la alimentación es donde tiene que entrar ese suplemento, ¿de acuerdo? Y también valorar a quién tenemos delante. La gran mayoría de personas que hacen CrossFit por salud, por mucho que hagan 2 o incluso 6 sesiones a la semana, creo que con una alimentación bien planificada y un buen descanso no necesitarían este tipo de suplementos. Cuando hablamos de competición, lo mismo, valorando que llevan una buena planificación nutricional y un buen descanso, es verdad que utilizar ciertos suplementos nos pueden venir bien, sobre todo porque la gran mayoría de ellos que nos ayudan, digamos, a mejorar el rendimiento, no los vamos a introducir de forma fácil a través de la alimentación. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de la creatina, a lo mejor, ¿no? La cantidad de alimento que tendríamos que ingerir para saturar los niveles de creatina que tenemos a nivel muscular es enorme. Por lo tanto, introducir un suplemento nos va a facilitar mucho las cosas. Y hablabas de la creatina. Si alguien ya tiene la alimentación bien planificada, descansa, que sería algo maravilloso, que creo que... Sí. ¿No? Es el gran suplemento que todos necesitamos. Exacto, pero bueno, si existe esa persona... ¿Qué suplementos? Porque has hablado de la creatina. Vale, aquí sí que haría una separación, ¿no? Diríamos de suplementos que nos ayudan a cumplir a lo mejor con macros y micronutrientes, ¿de acuerdo? Pues si detectamos que una persona tiene un déficit, por ejemplo, de vitaminas o minerales, nos podríamos centrar en este tipo de suplementos. Si vemos que le cuesta a través de la alimentación llegar a los requerimientos de proteína o de hidratos de carbono, utilizar versiones para llegar. Y luego, de la otra rama, introduciría ya lo que son los suplementos que nos centran, o sea, que nos ayudan ya a mejorar el rendimiento deportivo. Aquí, digamos que tiene que estar justificado el uso. Me refiero a que un suplemento tenga evidencia científica, no tiene que significar que lo podemos utilizar sí o sí. Depende mucho del tipo de persona y luego también el tipo de deporte que hacemos. Al final el CrossFit es un deporte bastante explosivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, suplementos como pueden ser la creatina, la betalanina, los precursores del óxido nítrico, la cafeína, nos pueden venir bien. Pero no tenemos que caer en el error de querer hacer las cosas rápidas y a lo mejor no controlar lo que hemos dicho de las 2 bases, que es la alimentación y la nutrición, y empezar a meter estos suplementos sin sentido. Luego hay una reflexión muy guay que lo decías tú al principio, ¿no? De el mensaje es más no es mejor. Exacto. O sea, no porque yo de repente me meta todos estos suplementos en un pre-workout antes de empezar, mañana voy a poder competir en los Games, ¿no? Que es un mensaje importante, que todo tiene su momento, su tiempo, su forma y su contexto. De hecho, a lo mejor el tema de utilizar suplementos solemos ver bastantes errores, ¿no? Sobre todo por el timing en que se toman, ¿no? Entonces, lo primero es conocer si el suplemento que vas a utilizar te va a venir bien para el deporte que practicas y luego conocer un poco cómo funciona, ¿no? O sea, no tomarlo por tomarlo. Porque ahí tenías, alguna vez nos has contado algún
ejemplo de gente que se lo toma? Cuéntanos para que la gente que nos está escuchando un poco se ubique. En la trastienda, Exacto, cuéntanos. En eventos, hablando ya en competición, por ejemplo, el tema de usar pre-workouts, que suelen ser a lo mejor una mezcla de diferentes suplementos, pero digamos que la base es un estimulante, normalmente la cafeína, pues todos estos suplementos llevan un tiempo de absorción. Entonces la cafeína nos lo tendríamos que estar tomando alrededor de 45 minutos antes de hacer el ejercicio. Si lleva ese pre-workout algo de precursores del óxido nítrico, incluso 2 horas antes del evento por el tiempo de absorción. Entonces yo lo que suelo ver es a lo mejor una persona que se coge el scoop y 10 minutos antes de salir a la pista para competir se toma ese suplemento. Entonces no tiene sentido, porque cuando dejes de competir, que normalmente en las competiciones los eventos no suelen durar más de 10-12 minutos, o sea, te va a pegar el subidón cuando estés ya descansando. ¿De acuerdo? Es que eso, y también lo que muchas veces decís aquí de probarlo y conocer, Totalmente. porque en el cuerpo de cada uno cómo funciona, que también entiendo que hay una parte psicológica aquí de me pongo la camiseta, me tomo esto y voy a competir. O sea, que ahí yo creo que el cerebro también... Y luego también hay otros suplementos que a lo mejor funcionan más por saturación, como pueden ser la betalanina y la creatina. Entonces, tomarlos únicamente para un evento no tiene sentido, porque tienes que estar trabajándolo a lo mejor meses antes o semanas antes del evento para generar esa ayuda ergogénica. Claro. Y para aprovechar al máximo el CrossFit, que estamos hablando ya de la alimentación y el descanso, a nivel salud, no a nivel competición, que luego entraremos con la competición, ¿cómo se tiene que alimentar una persona que diga, vale, voy a hacer CrossFit 2 veces por semana, 3 veces por semana? ¿Qué le tengo que dar al cuerpo? Yo creo que lo primero la introducción de CrossFit en la sociedad ha sido algo revolucionario, porque muchas personas tenían una barrera a lo que viene siendo el entrenamiento de fuerza. A lo mejor el hecho de ir a un gimnasio, meterte en la sala de musculación, creaba cierto rechazo. Entonces, el hecho de hacerlo en grupo, motivándote unos con otros, creo que ha permitido que gente desde corta edad, que son muy jóvenes, hasta gente de la tercera edad más mayores, descubran un deporte nuevo en el que nos ayuda a introducir esa variable de fuerza que es tan importante para la sociedad. Además, yo creo que uno de los mayores motivados son los entrenadores de CrossFit. O sea, yo que hace poco te contaba que he entrado a un box 3 días, o sea, los entrenadores son de, venga, vamos, un subidón. Es como los y dices, pero si acabo de hacer un truñete de cosa porque no es mi deporte habitual. Son como los predicadores. Tienes ahí, total, vamos, vas a tope todo el día pensando en qué tengo que hacer. Se ha convertido un poco tipo secta, ¿no? En plan, el que entra... Bueno, pero normalmente no se lo deja. Pero al final la parte guay, ¿no? Que son capaces, o sea, esta gente tiene la virtud o la capacidad de democratizar el trabajo de fuerza que hace 15 años era para la gente que hacía o halterofilia. Exacto. O para el perfil culturista, que eran un nicho muy reducido, y ahora yo te diría que no sé decirte en cifras, ¿no? Pero casi escuchas el voy al box igual que voy a correr. O sea, ya empieza a ser algo... muy genérico para todo el mundo. Pero yo creo que es la barrera esa que tú decías de ir a un gimnasio a priori, que pues si no eres de ese ambiente te puede resultar un poco frío porque no conoces a nadie, porque tal. Aquí, aunque no conozcas a los 10 minutos, ya entre todos, venga, grupos de 3, no sé qué, todos se chocan la mano. O sea, que hay muy, muy buen rollo, que creo que eso ayuda mucho a este deporte. Entonces, llevado un poco a la pregunta de cómo se debería alimentar una persona que hace CrossFit salud, digamos que en realidad se tendría que preocupar más de lo que es la calidad de la alimentación que de la cantidad. Creo que eso sería un segundo paso, ¿no? Primero, céntrate en que la materia prima que utilizas para generar tus menús es de calidad, ¿de acuerdo? Y luego ya nos centraremos un poco en lo que viene siendo la composición corporal, ¿no? ¿Puedes Sería explicar más la cantidad. Esto un poquito mejor? Porque igual hay gente que asocia el calidad, ¿no? A decir, ostras, es que me tengo que ir a un mercado a buscar el tomate, que es lo ideal, ¿no? Pero yo, como ya te conozco, creo que al final puede ser un mensaje muy útil para la gente de, oye, en lugar de tomarte
la bollería procesada, porque tú piensas, uy, voy a ir a entrenar, tengo que meter mogollón de hidratos, me voy a tomar este bollito con esto, ¿no? Oye, vamos a utilizar fruta, vamos a utilizar más alimentos de origen natural, no tan procesados, que yo creo que es el gran cambio, ¿no? Todas las adaptaciones que se producen a nivel de sistema digestivo, luego también esa percepción y esa corrección hormonal, que no tengas disparada la insulina, que consigas regular mucho más tu estatus hormonal, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, cuando tengas controlada que tu alimentación, digamos, es saludable, podemos pasar al siguiente paso de decir, vale, quiero mejorar mi composición corporal. Lo más seguro es que la gran mayoría de personas que hagan ya ese cambio de calidad, la composición corporal mejore, ¿de acuerdo? Pero luego, si queremos hilar un poquito más fino, pues nosotros aquí en India nos ponemos bastante pesados en que la importancia de pesar, ¿no? Porque marca un poco la diferencia, ¿no? O sea, me refiero, si tú tienes objetivos un poco más con nombre y apellido, más realistas, pues va a tocar dar un poquito más. Entonces, en el momento que empezamos a medir y tú tienes claros cuáles son tus objetivos a nivel de ganancia de masa muscular o, digamos, de pérdida de grasa, ahí nos podemos centrar un poco más en lo que es el consumo de calorías, que también va a ser importante. Y cuando la gente entra a CrossFit, ¿qué es lo que más busca? ¿Perder grasa? ¿Rendimiento deportivo? ¿Cambiar la composición corporal? Yo creo que, por lo que veo en sesión, normalmente CrossFit Salud se asocia un poquito más a perder grasa. Pero bueno, también está la típica persona que viene con la lista, ¿no? De quiero perder grasa, al mismo tiempo ganar masa muscular. La carta a los Reyes Magos, ¿no? Claro. Y entonces hacer, cuando le dices, ¿y yo también? Exacto, y mejorar mi snatch 30 kilos, ¿de acuerdo? Pero entonces ahí tenemos que poner un poco los pies en la tierra, y mi consejo siempre es céntrate en el rendimiento deportivo. Es decir, si nosotros nos centramos en que tus entrenamientos sean de calidad, y para que sean de calidad, obviamente, volvemos un poco a las bases, ¿no? Buena alimentación, buen descanso. Digamos, si vamos sumando semanas a semanas, el resultado de la composición corporal llega. ¿De acuerdo? Entonces, sea ganar masa muscular, sea mejorar rendimiento deportivo o sea perder grasa. Entonces, si ponemos el foco en rendimiento deportivo, creo que la persona va a disfrutar muchísimo más del proceso, que eso lo veo fundamental, más que centrarte en números de sube la báscula, baja la báscula, me noto peor de pliegues, me noto mejor de pliegues, ¿de acuerdo? Porque al final, pues todos tenemos semanas mejores y semanas peores. Entonces, si tú en realidad pones el foco en el rendimiento deportivo, en decir, hostia, es que me ha salido una dominada, me ha salido un clean and jerk con más peso. O sea, al final lo positivo del CrossFit es que como abarca tantos movimientos, tantos ejercicios, o sea, es que en el momento en el que tú empiezas este deporte, es tan fácil ir mejorando poco a poco, y yo creo que eso es lo que engancha a la persona, ¿no? El decir, buah, me supero cada día yo. Es que esto es un plus. Esto es una reflexión súper interesante, y creo que es extrapolable a cualquier otro deporte. O sea, que al final no utilicemos el deporte como el vehículo para conseguir mejorar la composición corporal, sino que al final, haciendo deporte y disfrutando del deporte, intentando ponernos esos pequeños objetivos para mejorar, lo otro será algo secundario que sí o sí llegará. O sea, que eso también creo que es un mensaje importante, ¿no? De no va a ser casualidad. O sea, vas a conseguir aumentar masa muscular y perder grasa. Y volviendo a esa carta a los Reyes Magos, ¿se puede? O sea, ¿se puede conseguir reducir grasa y aumentar masa muscular? A ver, sí que es verdad que el tipo de deporte que es CrossFit, ¿no? Que mete una variable de cardio, pero también unos entrenamientos de fuerza que ayudan a proteger y estimular la masa muscular, creo que depende un poco de la experiencia y las adaptaciones que haya generado la persona. O sea, creo que si CrossFit empieza a hacerlo una persona que viene de hacer mucho deporte, digamos, de otros deportes, a lo mejor las adaptaciones no son tan bestiales de decir, ¡buah! Es que en un mes he perdido muchísima grasa, he aumentado masa muscular. Pero en personas que empiezan un poco de cero, ¿de acuerdo? Sí que esta combinación de fuerza y cardio, podemos ver que al mismo tiempo se produce en eso, una pérdida de masa grasa, y que poco a poco va aumentando la masa muscular. Obviamente,
estas cosas, conforme la persona es más especializada y ha creado más adaptaciones al entrenamiento, tenemos que cambiar un poco, sobre todo el patrón de la alimentación, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia ganar masa muscular o hacia perder grasa. Pero sí que es verdad que en esas personas más novel o que empiezan ese tipo de deporte, el cambio puede ser espectacular. Y el porcentaje de grasa ya para la gente que está perfecta, ¿no? Y que dice, vale, ¿cuál es el porcentaje de grasa óptimo que tiene que tener un deportista de CrossFit? Sí que es verdad que el objetivo, o sea, el objetivo para rendir en CrossFit es un porcentaje de grasa fino, pero digamos que creo que el porcentaje lo marca lo que tú puedas aguantar, digamos, los entrenamientos. Es decir, si tú tienes programados 6 entrenamientos durante la semana y tienes un 8% de grasa y no aguantas porque el miércoles o el jueves vas ya con el gancho, hostia, pues a lo mejor el 9%, o sea, el 8% no es tu porcentaje de grasa óptimo. A lo mejor subiendo a un 10% te ves con más energía, aguantas toda la semana y sale todo el rendimiento. Entonces, creo que no hay un porcentaje de grasa mágico que digas, no, es que si compites en CrossFit tienes que estar en un 10%. Pues creo que cambia muchísimo en las personas. Y al final, esto es una anécdota de Matt Fraser, de campeón de los CrossFit Games, que al final decía él se veía los abdominales una semana al año, que coincidía con los Games. Entonces, me refiero, lo que quiere decir, me imagino, es que él se centra en el resto del año en sacar su entrenamiento y estar al máximo. Con lo que vas a mejorar. Exacto, recuperar, acumular entrenamiento y luego el físico, bueno, pues como consecuencia de ese entrenamiento, pues ya aparecerá. Pero siempre el rendimiento por delante, porque si nos centramos mucho en el porcentaje de grasa, a lo mejor vienen lesiones. Claro. Luego, Carlos, o sea, yo te conozco desde hace ya muchos años y yo he vivido desde el principio tu adicción, entre comillas, al CrossFit. Y a mí sí que me gustaría, ¿no? Que la gente escuche cuánto tiempo llevas tú haciendo esto. Porque los que te conocemos hemos visto una evolución bastante grande, literalmente hablando, de lo que era Carlos Soler cuando entró en lo que era antes IND y en lo que Carlos Soler se ha convertido, ¿no? Vale. Yo empiezo CrossFit en el año 2017. Venía la verdad es que venía de no estar muy en forma, porque me había dejado rugby, haría un par de años. Creo que venía de estar corriendo un poco, pero bueno, un poco desmotivado, ¿no? Y mi mejor amigo me dijo, tío, tienes que probar esto, seguro que te gusta. Y un poco por vergüenza de ir y estar en la mierda, pues me iba yo por ahí a hacer pues mis burpees, correr, un poco de flexiones, un poco de acondicionamiento físico, ¿no? Antes de empezar. Pero sí, 2017 empiezo hasta la actualidad y espero que el cuerpo me aguante para estar entrenando bastantes más años. Y la verdad es que mi progreso, pues yo empecé, creo que como todo el mundo, ¿no? Probando un par de clases a la semana, haciendo las clases del box. Creo que a los pocos meses pues ya me pasé a 3, luego a 4, bueno, fuimos acumulando hasta estar entrenando pues una media de 5 veces por semana. A los 2 años aproximadamente de estar haciendo CrossFit, en el box en el que estaba entrenando, pues me dijeron, oye, pues vamos a hacer un clasificatorio para una competición. Y dije, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Porque yo siempre he competido y al final, pues el estar entrenando me gustaba, pero ponerme un reto y un objetivo, pues también me gusta más. Y la verdad es que me salió fatal, o sea, sinceramente fatal. Entonces, pues fue un poco un toque de atención de decir, oye, que aquí la gente se lo está tomando muy en serio, está entrenando fuerte, entonces con lo que estás haciendo no es suficiente, ¿no? Y bueno, decidí pues probar estas programaciones, ¿no? Que os he comentado al principio, que sería ya un paso del CrossFit Salud, ¿no? Al CrossFit Competición, pero digamos a un nivel bastante bajo. Lo mismo, pues estar acumulando entrenamiento todo lo que pudiese y a lo mejor pues al tercer año es cuando ya a lo mejor clasifiqué para mi primera competición en categorías digamos más inferiores, hasta ahora que estaré a punto de cumplir mi 6º año, que he conseguido clasificar a la primera
competición en RX, todo esto a nivel territorial. Lo que te quiero decir es que el nivel de CrossFit en España está subiendo una barbaridad. Sí, pero fíjate, por ejemplo, es que tú estos 6 años has sido prácticamente ininterrumpido. Sí, o sea, los que te vemos aquí todos los días, que controlas el gramo, que empezaste con los platitos pequeños a comer hace 6 años y ahora ya hemos tenido que cambiar la vajilla y los bols estos de ensalada que ya tienes que poner ahí la mano para que no se salga, ¿no? Claro, pero todo muy progresivo. O sea, yo aquí el mensaje que quiero dar es mucha paciencia. O sea, me refiero, al final, cuando entras en un box de CrossFit y quieres las cosas rápidas y quieres levantar mucho peso y que te salgan las cosas bien, lo más seguro es que acabe en lesión. No porque el deporte sea lesivo, sino porque tú lo haces lesivo, porque a lo mejor no prestas atención a la técnica o quieres ir más rápido de lo que toca. Al final, es raro que entre alguien en este deporte que haya tocado todas las cosas, que sea un gimnasta, que además es halterófilo y además es triatleta. Los huevos, o sea, me refiero ni de coña. Sí. Entonces siempre vas a tener puntos débiles, vas a tener musculatura que no está adaptada. Entonces, mucha paciencia y lo dicho, mi foco siempre ha sido rendimiento deportivo, mejorar cada día y no fijarme si la composición corporal iba para arriba o iba para abajo, porque es que ha sido una consecuencia. Yo empecé con 75 kilos, bajé a 70 porque me sobraba grasa, pero luego es un progreso desde los 70 hasta los 83, a lo mejor que estoy ahora, muy progresivo. Se dice pronto, ¿eh? Pero es que, claro... Pero estamos hablando de 6 años. Claro, es que... Y una persona que tiene un conocimiento muy, muy alto de cómo tiene que hacer las cosas, además de que, y esto doy fe, que lo cumples al 100%. Sí, ahí puedo ser un poco militar. un poco bastante, ¿eh? Y ahora vamos a subir de nivel hablando de la competición, igual que en India vamos del amateur al pro pasando por el ama pro. Competir en CrossFit, ¿qué categorías hay y cómo está organizado? Esto al final me lo he inventado un poco yo, ¿no? Pero creo que podemos clasificar pues personas que compiten más a nivel territorial, que se centran o en su ciudad o en los pueblos alrededor, personas que tienen ya cierto nivel y pueden ir compitiendo, digamos, en las competiciones más a nivel nacional, ¿no? De las ciudades más importantes, y luego a nivel internacional, ¿de acuerdo? Que pues ya toca viajar y se complica todo un poco más. Luego, ligado a lo que viene siendo los CrossFit Games, que serían como las Olimpiadas, también hay como diferentes clasificaciones, ¿no? Pues se hace el Open, que está como dirigido a todo el mundo, todo el mundo puede hacer el Open, de ahí pasan un porcentaje a quarterfinals, los cuartos de final, de esos cuartos de final pasan a semifinales, unos pocos, y de esas semifinales ya pasan, digamos, a los Games. Los elegidos, ¿no? Entonces, digamos que el atleta se puede clasificar un poco, o sea, en qué nivel está, por dónde se va quedando, ¿no? Un poco en ese camino. La verdad es que lo que he comentado antes, el CrossFit español cada vez está creciendo más, están llegando más atletas a semifinals, a un pasito antes de los Games. De hecho, este año ha habido una chica que se ha clasificado a Games, entonces poco a poco irán llegando más porque se está profesionalizando más, están haciendo grupos de entrenamiento con su psicólogo deportivo, con su nutricionista deportivo, su entrenador, entonces esto tarde o temprano pues pegará el petardazo, pero bien dado, y veremos a más españoles ahí arriba. Y bueno, aquí nos gusta en este podcast que la gente tome apuntes, ¿no? Que se lleve al final como los tips. A la hora de competir, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Tú que ya has pasado por ahí, que la gente que te esté escuchando y que quiera animarse a competir o que esté compitiendo, que le pueda ser útil. Teniendo en cuenta qué tenemos que hacer antes de competir, ¿no? Lo más óptimo sería la semana antes de la competición hacer una carga de carbohidratos. Al final, una carga de carbohidratos lo que significa es dar prioridad a este macronutriente a través de los alimentos para aumentar los depósitos de glucógeno. ¿De acuerdo? Que al final es lo que vamos a estar utilizando en esos workouts que te elevan las pulsaciones y te notas el corazón en la garganta, ¿no? Luego también el tema de hidratación, súper importante también los días previos. Un truquito fácil de hacer en casa sería pues ver el color de la orina o el olor de esa orina, ¿de acuerdo? Si vemos que es más oscura o que tiene un olor un poquito más fuerte, pues nos tenemos que centrar en introducir un poquito más de líquido, ¿no? Una vez ya estamos en lo que viene siendo competición,
súper importante que todo lo que vayamos a introducir los días de competición lo hayamos probado antes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a mí los sábados me ponen como un día de test de competición. 3 eventos a lo largo de la mañana, puedes descansar lo que quieras entre un evento y otro, pero es un momento ideal para por la mañana probar tu desayuno que mejor te sienta. Haces un evento, descansas, respiras un poquito, introduces algo de alimento, ya sea en formato líquido, en formato semilíquido, en formato sólido. El sólido, la verdad es que como yo lo meto todo entre mañana, no me da tanto tiempo, pero voy probando cosas para conocerme y ver qué me funciona mejor. Claro, cuando llega la competición, yo tengo claro si va a durar, si solo tengo 1 hora entre un evento y otro, si tengo 2 horas, si tengo 3, 4, porque depende un poco del tipo de competición, pues a lo mejor se concentran todos los eventos por la mañana, o tienes eventos por la mañana y por la tarde, o tocas incluso la noche. Es que fíjate, es un concepto muy guay, ¿no? El que tú ya estás entrenando físicamente cómo vas a hacer el ejercicio de la competición, nutricionalmente tiene que haber otro entrenamiento paralelo. O sea, al final no solo es el entrenamiento físico o la técnica o que tú tengas medido cómo tienes que esforzarte, ¿no? Y luego aquí entran también muchas variables, porque dependiendo de en qué competición, o sea, de en qué categoría compites más pronto o más tarde. Claro, no es lo mismo competir a las 8 de la mañana que a las 11 y que te toque un WOD, que es un RM, que solo vas a hacer un movimiento súper explosivo, a que te toque irte al mar a nadar. Entonces, claro, tenemos que ir probando cosas a nivel de estómago, cómo te funcionan y qué son las mejores opciones para ti. Entonces, durante la competición, todo esto lo tenemos que ir ensayando, pero entre evento y evento lo fundamental es una buena recuperación, sobre todo hidratación y carbohidratos. Eso es fundamental. Entonces, lo que he ido comentando un poco, ¿qué opciones tenemos? Pues tenemos opciones líquidas, opciones semilíquidas y opciones más sólidas. Según el tiempo que tengamos, pues utilizamos unas u otras. Opciones líquidas, pues desde batido de chocolate, desde un batido recovery, desde una bebida de reposición tipo isotónica. Semilíquidas, pues tendríamos papillas de cereales o papillas de frutas, ¿de acuerdo? Y opciones, digamos, un poquito más sólidas, pues ya desde sándwich de pan blanco, algunas tortitas con mermelada, o ya el tupper un poquito más tipo arroz y pollo, ¿no? Vamos a tocar el arroz y pollo, ¿no? El arroz y pollo en este caso es un clásico, porque aquí lo que tenemos que pensar también un poco es la logística. Claro, sí que lo hemos hablado con Alfonso también en otros episodios, que Exacto. claro, es que al final tienes un contexto que no puedes tener el plato ideal. Claro, tú tienes ahí una anécdota muy buena con el tema de la logística. Claro, a mí, por ejemplo, en una competición duraba un día. Competías por la mañana, competías antes de comer, competías después de comer y si clasificabas a la final a la noche. O sea, te pasabas... Yo llegué allí a las 8 y competía a las 10 de la noche. O sea, muy agotador. Y claro, como es un día, tampoco te vas a coger hotel o te vas a coger... Pues llegas con el coche porque era más a nivel territorial. Pero claro, yo llegué con mi sillita, con mi mesita, todo de putísima madre... Pero al final acabas destrozado. Entonces, en la siguiente competición, lo primero que dije fue... a mí no me pillan. A mí no me pillan. Apartamento sí o sí. Claro. Apartamento sí o sí. Es verdad que había mucho más tiempo, entonces me venía genial para la logística. Pues me levanto con más tiempo, puedo dormir más porque ya estoy al lado del evento. Desayuno también con tiempo, me preparo un poquito todo lo que voy a llevar, llego al box, compito, veo un poco a los otros atletas, pero enseguida recojo cosas y me voy al apartamento, me pego una ducha, como lo que necesito, me distraigo también con móvil, al final, leyendo un libro para evadirte, porque uno de los problemas de estar todas las horas metido en la competición es que tienes ahí la música chumba chumba, estás... Al final también quieres sociabilizar un poco y ver a tu colega que está compitiendo. Claro, que a lo mejor solo os veis de competición Exacto, en competición, de competición en competición, mucho, eso claro. es muy... Pero al final cuando quieres centrarte un poco en ti y en tu rendimiento, creo que eso te resta. Eso, me refiero, hay personas que van con unos objetivos y hay personas que van con otros. Pues eso, me refiero, si quieres sociabilizar y el objetivo de la competición es pasártelo bien y eso...
pues genial. Si tu objetivo es dar un poquito más, pues creo que tener tu piso franco, ¿no? Digámoslo así, en el que te puedes retirar, descansar, desconectar, te va a venir de lujo. Claro, calentarte la comida, incluso preparártela, ir a un supermercado, comprar, sí. claro. La logística ahí es fundamental y sobre todo conforme te vas profesionalizando y las competiciones suelen ser siempre fuera, pues imagínate, te pongo el ejemplo de los CrossFit Games, te tienes que ir a Estados Unidos, como no lleves eso bien planificado o tengas a alguien que te eche una mano, claro, vas perdido. Entonces, claro, cuando hablamos de gente de élite que compite en los Games, digamos, el top 10 de esos atletas, pues tienen su hotel, es que se llevan hasta su propio colchón, te lo digo en serio, o sea, piden que les manden su colchón para dormir en su propio colchón. Pero fíjate, me parece, o sea, lo cuentas y te veo la cara, ¿no? Como súper sorprendido. Sí. Y al final es que es gente que el volumen de entrenamiento es muy parejo durante todo el año. O sea, es gente que entrena al top y estos pequeños detalles, o sea, ¿cuántas veces hemos ido a un hotel que no controlas la cama o la almohada es tal y te levantas y dices, ¡pum! Y de repente ves que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¡pumba! Te ha caído el día de la competición y dices, ostras, llevo preparándome 6 meses o un año para esta prueba. Y claro, ya sería complicado, ¿no? Que vayas tú a una competición territorial con el colchón en la vaca. Sí. Pero que es algo muy interesante, ¿no? Esto, en el ciclismo estamos muy acostumbrados al tema de los marginal gains, que ya no nos suena raro todo este tipo de cosas. Y bueno, al final es que la profesionalización de otros deportes pasa por controlar absolutamente todo lo que pasa para conseguir rendir al 200% en cada día. Y aquí la tecnología, Javi, porque entiendo que nos ayuda mucho, más allá de las sensaciones de, vale, me he levantado con la espalda hecha un cuadro. La tecnología puede decirnos que efectivamente no he dormido bien y lo que voy a hacer pues va a ser... no voy a estar a la altura. Yo es que parece que me repito siempre, ¿no? En todos los podcasts, pero es que creo que va a ser la gran revolución. O sea, estamos a 2 clics de que la tecnología cambie por completo el rendimiento. Porque esto es transversal, o sea, esto le sirve al fisio, le sirve al preparador físico, nos sirve a nosotros como nutricionistas, le sirve al médico, le sirve al psicólogo y le sirve al atleta. Al final, poder documentar de forma objetiva cómo se está comportando el cuerpo es súper importante. Por ejemplo, hace unas semanas hablaba con una compañía que está aquí en Valencia, en Lanzadera, que es un acelerómetro que lo que están haciendo es democratizar lo que se hacía antes en los laboratorios de las universidades para que yo ahora como atleta de CrossFit o como persona que quiere mejorar mi trabajo de fuerza ya pueda medir exactamente el rendimiento muscular, ¿no? Entonces, esto es la leche. O sea, que tú ya puedas saber exactamente cómo está tu cuerpo o cómo tienes que medir cuántos milisegundos tienes que tardar en desplazar una carga concreta en cada repetición, es que es la leche. Entonces, yo creo que vamos a entrar en una fase súper bonita donde es imprescindible la valoración subjetiva de me he levantado y tengo la espalda rota, porque luego cambia mucho, porque tú tienes una sensación, que es lo que decía Carlos al principio, ¿no? Tu cerebro te está diciendo que no, pero objetivamente tu cuerpo está al 200%. Entonces, fuera demonios, céntrate, haz tu rutina precompetición para centrarte y a tope, o no. Ostras, tenemos una caída de rendimiento, tenemos 4 horas para reponer esto. Esto, por ejemplo, en tema de motos y coches, a mí es lo que más me flipaba, ¿no? Que tienes que trabajar en tiempo real y tengo 1 hora y media para intentar ganarte un 10% de performance, que es lo que hemos perdido durante la noche. Entonces yo creo que ahí, bueno, va a haber un cambio muy importante, ¿no? Donde ahora la locura era llevar un colchón para mantener el sueño, lo siguiente será tener un analista que abre el ordenador en cuanto te levantas y empieza a decir, vale, pues todo esto es lo que hay que hacer las próximas 2 horas. Traduzca todos esos datos en esto en equivale acciones, a que tienes que comer esto, claro. Tienes que hacer este entrenamiento, tienes que hacer esta recuperación. Por ejemplo, las rutinas de activación. Hacer una rutina más heavy o más larga o más intensa o menos intensa. El tema de la hidratación que decía antes Carlos con la orina, ¿no? Que ya se puede medir exactamente con unas tiras exactamente cómo está la orina, que puedas corregir todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que la tecnología va a abrir un universo brutal, no solo para el CrossFit, para cualquier deporte en general. Claro. Y nos contabas, Carlos, la historia del ganador de los Games. Cuéntanos, porque yo quiero que la gente sepa esa historia un poco, cómo es el poner el foco a muerte en un objetivo y cumplirlo. A ver, yo soy muy friki, entonces, sobre todo este tema, que me compré el libro de Matt Fraser, 5 veces campeón de los Games,
Y bueno, en algunos de los capítulos comentaba un poco su historia, porque te narra pues, desde que empieza a competir hasta que se retira, ¿no? Y digamos que él debuta, el primer año que debuta en CrossFit Games, queda segundo, creo, y por detrás del que hasta ahora había sido dominante, ¿no? Esta persona se retira y el año siguiente se espera que Fraser pues, gane los Games. Que vuelve a quedar segundo, los pierde contra otro atleta. Y él pues valora incluso pues dejárselo, ¿no? Al final pues periodo de off-season, ¿no? Fuera de temporada, piensa un poquito, vuelve a entrenar y vuelve con ganas, ¿no? Pero algo ha hecho clic en su cabeza, ¿no? Y digamos que lo que hace es enfocar y tomar decisiones en si esto me va a ayudar a ganar los Games o no. Es decir, el sábado o el viernes por la noche quedan los amigos a cenar, a tomarse unas cervezas. ¿Eso qué va a hacer? Que me acueste más tarde, a lo mejor no cene lo que toca, al día siguiente me toca entrenamiento. Hostia, esto no me viene bien. Pues no. O sea, esto no lo hace durante los 5 años que ha ganado absolutamente todo, pero durante el periodo de temporada, que prácticamente son 11 meses de 12, pues se pone a ese nivel, ¿no? Aparte de rodearse de los mejores profesionales que le ayudan a mejorar técnica, lo que él considera que son debilidades, pues ya no son tan debilidades. Entonces es esa mentalidad de focus, de decir, ¿esto me va a ayudar o no me va a ayudar? En cada decisión. Cada decisión que toma a lo largo del día. Obviamente, pues esa persona, o sea, Fraser se nota mucho de sus primeros años a los últimos años que se profesionaliza, es decir, deja de trabajar de lo que estaba trabajando y se dedica solo a lo que viene siendo entrenar, descansar y comer, porque su mujer, digamos, le ayuda con el resto de las cosas. Entonces, obviamente, pues no todos tenemos esta opción, pero los que llegan y están ahí arriba están en ese modo. Otro atleta decía que quien llega a ese nivel, entrena bien. O sea, lo que marca la diferencia es la alimentación, el descanso, lo que decimos el entrenamiento invisible, ¿no? Eso es lo que va a marcar la diferencia, porque si tú tienes el nivel de clasificar a Games, es decir, las cosas las estás haciendo bien a nivel de entrenamientos o tienes las aptitudes o las adaptaciones necesarias para estar a ese nivel. Fíjate, llevándolo, y esto lo comentamos en el podcast de Hannah, ¿no? Llevándolo al consejo para la gente que nos escucha, que evidentemente no es el atleta profesional de CrossFit. No sabemos. O no sabemos. O será... Seguro que a lo mejor tenemos alguno de aquí. Exacto. El futuro campeón de los Games, que será español. Pero es cierto que la reflexión es muy guay cuando alguien viene y nos dice, yo tengo un reto, ¿no? El que tú al final de verdad pongas en esa balanza, yo quiero conseguir el reto, entonces es el tema de las decisiones, ¿no? Cada vez que se plantea una disyuntiva, ¿esto me va a ayudar a conseguir el reto? Oye, pues yo voy a almorzar a un sitio. ¿Entro en un supermercado a comprarme una pieza de fruta? ¿O voy al bar y me tomo unas tostadas que tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, cuando te vas focalizando en eso, al final te das cuenta que los casos de éxito, todos tienen el mismo patrón de comportamiento, que es foco, y da igual que sea CrossFit Games, empresa o cualquier cosa. Claro, es lo tener mismo, el ¿no? foco. Y yo creo que la clave es esa, de que siempre te plantees la pregunta, ¿esto me está ayudando para lo que yo quiero conseguir? Que muchas veces esto lo hemos vivido tú y yo en las planificaciones, ¿no? Cuando viene la gente y te dice, es que no consigo el objetivo. Y empiezas a rascar y dices, pero ¿cuánto has seguido la plani, no? O ¿cuánto has entrenado de lo que habías propuesto que ibas a entrenar, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es dimensionar el objetivo, que no sea una cosa que sea imposible de conseguir. O sea, un poco lo que haces tú, ¿no? Claro, te puedes decir, me quiero clasificar para los Games. Que esta pregunta te la he hecho yo alguna vez, ¿no? Carlos, ¿qué necesitarías? Pues no trabajar, Javi. Pues nada, no te preocupes, no hay Games, seguimos con los territoriales. No por nada, porque aportas mucho más valor aquí en India que... Aquí. Claro. Somos realistas, me refiero. Al final, para alcanzar ese nivel es que te tienes que centrar. Me refiero. Entonces, esta reflexión que hemos hecho creo que la tenemos que bajar a la vida de cada uno. Me refiero y ser realista, o sea, sobre todo, qué objetivo me he planteado y qué necesito hacer para llegar ahí. O sea, entonces, eso me parece súper fundamental. Porque Mark se quedó segundo, el siguiente año quedó segundo. Volvió, y luego el siguiente ganó. Y luego el siguiente ganó con el foco puesto máximo. Y ya ganó 5 veces seguidas.
Y el último año que ganó, es verdad que fue el año pandemia y fue un poco más diferente la forma de hacer los games, pero fue el año más aplastante. O sea, la diferencia entre el primero y el segundo con más diferencia de puntos. Pero fíjate, probablemente sea el año donde el entrenamiento invisible Sí, más total. marcó la diferencia. Sí, fundamental. Porque ya no era ir al box todos los Claro. días a entrenar. Entonces, las cosas que tú tenías, la responsabilidad que tenías en casa, yo eso lo he visto en muchos otros deportistas, ¿no? Que era, tengo que entrenar en mi habitación porque no puedo salir, tengo que controlar absolutamente todo lo que pasa en mi día a día para conseguir mejorar. El año COVID para mí fue, creo que, mucho más complicado, porque lo que hicieron fue dividir en dos los games, ¿no? Una parte, todo el mundo en su box grabándose, es decir, no era presencial, ¿de acuerdo? No ibas a un sitio a competir, ¿de acuerdo? Era metido en tu box y te tenías que grabar. Bueno, pues si lo hacías en grupo, pues a lo mejor tenías 4 o 6 personas mirándote. No es como estar en el estadio en Estados Unidos, sí, que eso te da la afición que te sí, sube ahí la... claro. No, o sea, estás metido en tu box como un entrenamiento normal y tenías que estar dando el 200%. Y luego ya el top 5, los 5 mejores, se fueron a un sitio y fue una competición que tampoco fue una competición normal porque no había público. O sea, creo que a lo mejor le quitan un poco de... No, competición año COVID, no. Para mí, psicológicamente, creo que fue de lo más duro, ¿eh? Claro. De lo más duro. Claro. Pues bueno, estamos ya en tiempo de descuento. No sé si queréis decir algo que se nos haya quedado en el tintero. Yo creo que que se nota que te encanta el CrossFit. O sea, se nota que eres una apasionada del CrossFit. Momento fan. Total. Y nada, pues muchas gracias, Carlos, por venir aquí. Te vamos a seguir en tus próximos retos, que sabemos que los vas a cumplir, porque claro, eso es también lo de poner el foco. Exacto. Poner el foco y saber dimensionar. Así que nada, muchas gracias. A vosotros por invitarme. Mucha suerte. Y Javi, a ti te veo en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta luego. Ahora que se están despidiendo y no nos oyen, os cuento mis propias conclusiones. Que el CrossFit es un deporte explosivo y es para quien tiene paciencia. Si tienes prisa, te vas a lesionar. Que la base es comer alimentos de buena calidad, que no hace falta suplementarse y si lo haces, que tenga un sentido. Que la organización y la planificación en las competiciones puede ser clave. Que con el CrossFit puedes reducir grasa y ganar masa muscular. Que, como decía Matthew Fraser 5 años consecutivos campeón de los CrossFit Games, pon el foco en lo que quieres conseguir y piensa si cada acción te acerca o te aleja de tu objetivo. Y que lo que marca la diferencia es el entrenamiento invisible. Has escuchado Empieza un reto, el podcast de India. No te pierdas ningún episodio. Síguenos en tu plataforma de audio favorita, en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.